¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de ETV. Aquí estamos para cerrar un poco la jornada del día de hoy, una semana, ya la última de abril, empezando a esperar el quinto mes del año. Pasa vertiginosamente al final los días, aunque pareciera que no pasara nada, pasa de todo, y eso es lo que también venimos a compartir con ustedes, un poco la agenda que se plantea para este mes, para esta semana, para estos próximos días aquí en la Cámara de Diputados. Saben que están tratando los diputados y diputadas de sacar algunos dictámenes porque pretenden el 17 de mayo tener una sesión, tratar de encajarla entre jornadas electorales, porque si no se les va a hacer muy engorroso aprobar varias legislaciones. Así que por eso estábamos hablando un poco de los cronogramas que se van dibujando con alguna lentitud y otras actividades que son constantes, como lo es el juicio político a los 4 miembros de la Corte, que mañana tiene una nueva jornada donde seguirán con el expediente de obra social. Hay mucha expectativa porque hay 2 personas citadas que fueron noticia en los últimos días, en las últimas horas. Uno es el administrador general de la Corte Suprema, Héctor Daniel Marchi, que fue a última hora de la semana pasada, en los últimos días, ya horas de las jornadas laborales, fue destituido de su cargo como administrador general de la Corte Suprema porque, viene denunciando una serie de irregularidades y además tiene un litigio particular con una exdiputada, la diputada Elisa Carrió, y que tiene que dirimirse finalmente como última interpretación en la Corte Suprema. Así que mucha expectativa porque en los últimos días dijo públicamente, a partir también de un escrito de Lorenzetti, uno de los jueces de la Corte, que hay informes de auditoría sobre la obra social que administra la Corte Suprema, que tiene como asociados a 100.000 trabajadores y jubilados también, y familias, en definitiva, del Poder Judicial de la Nación. Hubo 2 informes más que no se conocen, que no se sabe qué está pasando con eso, y hay mucha información que se tiene que dar a conocer en los próximos encuentros. Así que mañana cita a las 13 horas con los 31 integrantes de la Comisión de Juicio Político y nuevos testigos, también Aldo Tonón, el médico, director de la obra social del personal judicial de la Nación, que fue citado ya por segunda vez. Esperemos que esta vez sí se presente y también pueda responder las preguntas. Va a haber secretarios también de algunas vocalías de los jueces de la Corte, va a haber también algunos de los abogados que intervienen también en las causas que existen contra los administradores, contra los 4 miembros de la Corte Suprema de Justicia en sede penal y en sede civil por, las denuncias que han aumentado un 300% desde 2008 hasta ahora por no poder acceder a tratamientos complejos, a prótesis, a medicamentos, incluso a algunas asistencias para la tercera edad, ¿no? Aquellas asistencias geriátricas como por ejemplo sillas de ruedas o camas para las internaciones domiciliarias, incluso algunos bastones o andadores, ¿no? Cosas cotidianas que las obras sociales deben prestarle a sus afiliados, y porque no hay ningún software, no hay nada, no hay registro ni siquiera en papel del movimiento de ingresos, egresos, incluso del funcionamiento de este tipo de lugares como son los depósitos de sillas de ruedas o la farmacia. Hay un problema gigantesco y una defraudación también gigantesca a los dineros, no solo del Estado, ¿no? Porque el Poder Judicial es también contratista, es patrón de los trabajadores del Poder Judicial de la Nación, y en ese sentido tanto se le saca a los trabajadores como al propio Estado, y no se sabe todavía cuánta plata ni dónde están todos esos recursos que fueron tan deficitarios en la prestación del servicio de salud. Este es el tema principal obvio de esta semana. No hay sesión, así que la concentración va a estar ahí, pero hay más actividad. Ahora les vamos a contar. Primero, saludar aquí a mis colegas. ¿Cómo anda Sebastián, Adida? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Acá entero, después de una semana de gripe que me tuvo a maltratar. Sí, te extrañamos, que no estuvimos compartiendo con vos la tarde, pero nos pudiste ver. Sí, por supuesto. ¿Y estás listo entonces, recuperado para esta semanita? Bien, sí, estoy a full ahora. Muy bien. Débora Durieta, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Aman? Bien, ¿vos? Esperando todavía algunas comisiones que se conformen, ¿no? Por ahora hay una agenda un poco de bilucha. Un poco de bilucha, exactamente, pero imagino que alguna novedad vamos a tener. Me decían que el jueves seguramente se reuniría legislación general. No sé para tratar qué, pero a esa se puede sumar también a la agenda. Pero sí, como no hay sesión, por lo menos hasta el mes que viene,
No sé si vamos a tener mucha actividad. Sí, no creo que tengamos mucha actividad también la semana que viene, fin de semana largo, también. Porque el 1 de mayo cae lunes, Día de los Trabajadores y las Trabajadoras, así que no hay actividad laboral en ningún lugar del mundo, y hay algunos actos, al día siguiente, el 2 de mayo, y también hay en ese sentido menos actividad aquí en la Cámara de Diputados. Vamos a repasar la agenda, ¿les parece bien? En estas placas para que ustedes vayan anotándose. Está publicada obviamente en la página web de la Cámara de Diputados, diputados.gov.ar, ahí en agenda de comisiones, en una de las ventanitas que aparecen pueden conocer esta información. Exactamente. Bueno, el miércoles a las 14 tenemos la Comisión de Cultura, ¿qué van a tratar? Declárese Monumento Histórico Nacional al complejo denominado Monte Calvario, ubicado en la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, y al conjunto Parque de la Constitución Nacional, situado, quiere decir, en la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe, y la red de bibliotecas parlamentarias de la República Argentina, creación en el ámbito de la biblioteca del Honorable Congreso de la Nación, además de una serie de proyectos de declaración y de resolución. Sí, actividades, digamos, más de protocolares en un punto, son proyectos que se van impulsando por distintos diputados y no es uno de los temas de agenda picante, podríamos decir, o tensa, ¿no? Que no tienen demasiado debate tampoco. No tienen mucho debate, pero también son interesantes para dar cuenta de la promoción en algunos ámbitos del territorio nacional para, por ejemplo, el turismo. Estas declaraciones motivan mucho la participación del turismo y me parece interesante después, si podemos hablar con el diputado que preside la Comisión de Biblioteca del Congreso, preguntarle por esta red federal de bibliotecas parlamentarias de la Argentina, que me parece interesante también para articular de otra manera y sobre todo para llevar capacitación también a todo el ámbito legislativo de los distintos poderes provinciales. Exactamente, sí, no hacer una sesión picante, una reunión picante, como decías, no es la que nos ayuda a completar las páginas de los diarios, pero exacto. Bueno. Y además te enterás de un montón de cosas seguramente en este rato que está la comisión, de cuáles son los lugares específicamente que se declaran y las historias que tienen. Pero hay otra comisión también. Otra comisión, exactamente, también el miércoles a las 15:30 de discapacidad. ¿Qué van a tratar? La adopción del símbolo internacional de accesibilidad universal, Sistema Federal de la Vivienda, la Ley 24.464, modificaciones, prevención y detección temprana del trastorno del espectro autista, TEA, que es la Ley 27.043, la incorporación del artículo 1 bis sobre detección temprana del sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de personas con discapacidad. La Ley 24.901, modificaciones en el sistema de protección integral de discapacitados. La Ley 22.431, modificación del Consejo Federal de Discapacidad. Y la Ley 24.657, también va a haber modificaciones ahí y proyectos también de resolución y de declaración. Bueno, otra comisión que también se viene juntando, cambia la hora, ¿no? En general se venían juntando a las 9:30 de la mañana la Comisión de Discapacidad que preside Luis Di Giacomo, la Comisión de Cultura la preside Hernán Lombardi, ¿no? Exactamente. Está las dos en manos de la oposición y la de Juicio Político que se reúne el martes, no vimos la placa, pero lo contábamos al inicio del programa, a las 13 horas, está precedida por una diputada del oficialismo, ¿no? Carolina Gailar, que es quien lleva adelante toda este proceso que, bueno, va empezando a tener sus distintos efectos, ¿no? Exacto, ya tuvimos uno. Empieza a rebotar. Es un capítulo más dentro de esta novela, o mejor dicho, de esta saga vinculada a la investigación por las presuntas irregularidades en la obra social cuya administración recae en la Corte Suprema y que pone el dedo en la llaga en lo que es esta cruenta y feroz interna que carcome a la Corte Suprema, sobre todo entre Lorenzetti y el presidente Horacio Rosati. Que está súper desatada esa interna, así que ahora en un ratito vamos a repasar también los nombres de quienes van a visitarnos en la jornada de mañana, aquí como testigos en el marco del juicio político que se sigue a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, pero tenemos nuestro primer invitado, lo presentamos de este modo.
Saludamos y agradecemos al diputado Pedro Alimberti de la provincia de Entre Ríos, del radicalismo. ¿Cómo anda, diputado? Lo vemos ahí a full, trabajando en los territorios, haciendo una pausa para atendernos. Muchas gracias. ¿Cómo le va a ustedes? Buenas noches. Sí, andamos de recorrida. Estamos en el departamento Concordia yendo hacia el departamento Colón. Nos quedan todavía 1 o 2 reunioncitas. Sí, en este contexto justamente de cara a las elecciones, a el periodo electoral, que no solo renueva autoridades a nivel nacional, sino también en las provincias, ¿no? ¿Cómo va viendo la compatibilización? ¿Va a haber comisión esta semana? ¿Va a tener que estar aquí el miércoles por el tema de la Comisión de Discapacidad, que sabemos que es miembro? Pero ¿cómo va viendo la posibilidad de compatibilizar las actividades de proselitistas políticas del debate de los territorios y los debates pendientes que quedan todavía en la Cámara? Seguramente se irá complejizando, producto de que los propios tiempos eleccionarios, bueno, muchas veces quitan tiempo para la actividad legislativa. Aclaro que los que ocupamos algún lugar y específicamente cuando funcionan nuestras comisiones tendremos que estar allí presentes. Yo salí hoy luego del mediodía desde mi ciudad, vengo recorriendo algunos lugares. Mañana continúo con la recorrida, pero el miércoles y el jueves vamos a estar en Buenos Aires trabajando, en mi caso específicamente, con lo que tiene que ver con la Comisión de Discapacidad que integro y algún otro proyecto que está vinculado a alguna modificación que vamos a presentar al Código Penal. Así que, bueno, hay que compatibilizar las dos cosas. La actividad legislativa, que para eso fuimos elegidos, en un contexto de un año electoral que obviamente nos obliga a andar un poco más de lo que usualmente lo hacemos, porque está claro que también hay que cumplir con esa cuestión vinculada a los procesos de la democracia. ¿Qué tal, diputada? Débora Brieta lo saluda. ¿Cómo Hola, Débora. ¿Cómo le va? Aprovechando que está en recorrida, ¿quiénes serían los candidatos? Tenemos varios diputados que se candidatean en su provincia. Por un lado, Casareto, usted y Frigerio, ¿no? Bueno, falta igual todavía para definir. Sí, en la interna nuestra, dentro de Juntos por el Cambio, está Rogelio Frigerio y estoy yo como precandidatos a gobernador, digamos. El día jueves, este jueves 27, es el último día que tiene el gobernador para hacer uso de una opción que le otorga la legislatura entrerriana y que permitiría, porque la fecha que nosotros tenemos en principio es el 30 de julio, para la elección PASO en la provincia. Aquí en Entre Ríos hay PASO. Y estaría la posibilidad de que el gobernador, mediante este decreto, haga uso de la opción que tiene y juntarla con las elecciones nacionales, que es el 13 de agosto. Sí, hacerlas de manera conjunta. Y en ese caso se vota, bueno, como tradicionalmente, como se conoce, con la boleta larga. Particularmente creo que es una cuestión hasta de sentido común que no votemos en 14 días, tengamos que votar 2 veces, ¿no? Claro. Pero bueno, veremos qué es lo que decide el gobernador, porque esa prerrogativa la tiene dentro de la ley, está en sus facultades y en definitiva, más allá de alguna cuestión circunstancial que pueda favorecer a tal o cual espacio político, a tal o cual dirigente, la verdad es que está establecida la ley y hay que respetarla. Así que estamos esperando que el día jueves el gobernador Gustavo Bordet nos diga cuáles van a ser las condiciones aquí en Entre Ríos. Y a partir de esto seguramente habrá, bueno, certezas, claro, y cómo se irá organizando todo el cronograma electoral. Uno por ahí acostumbra a ver nada más que la fecha de elecciones, pero tanto un sistema como el otro implicarían modificaciones porque los cronogramas electorales no son estrictamente iguales. Así que a partir de allí veremos. El otro día nos encontramos con Casareto, que nos íbamos a tomar el avión para venirnos a Entre Ríos, así que fuimos charlando algunas cosas, entre otras estas que ustedes están diciendo. Él pretende ser candidato también aquí en Entre Ríos por el Frente de Todos, pero bueno, las circunstancias son difíciles, todos sabemos que pueden existir algunos hechos que obliguen a replantearnos. Ojalá que no y que todo se desarrolle en un marco de normalidad, pero la situación económica y social del país evidentemente va a influir también en los procesos electorales. Y diputado, ¿qué tal? Sebastián Aguilar lo saluda. ¿Cuáles son las diferencias Hola, entre Sebastián. la plataforma de usted y lo que propone Rogelio Frigerio en la provincia de Entre Ríos dentro de Juntos por el Cambio?
nosotros en general acostumbramos a hablar de lo que nosotros pretendemos. Nuestro espacio, que se llama Entre Ríos Cambia, nació hace algo más de 2 años como un espacio que tiene 2 o 3 características fundamentales. La primera de ellas es entender que la construcción es de abajo hacia arriba, es decir, nosotros asignamos muchísima importancia a las construcciones locales. Entre Ríos es una provincia que se caracteriza porque hay un montón de gobiernos locales. Ahí hablamos de los municipios, que en nuestra provincia son 83, hay 83 comunas y hay más de 100 juntas de gobierno. Por tanto, el entramado de gobiernos locales y regionales, claro, si se quiere, son más de 260 organizaciones que hay que armar, así que hay un trabajo, para decirlo de alguna manera, la recorrida política tradicional, nosotros lo vemos como muy necesaria. Entonces, esa característica de abajo hacia arriba, la verdad que es propia de nuestro espacio. Y además estamos absolutamente convencidos de que el armado tiene que ser absolutamente plural, no depende de una persona, por mayores méritos que pueda tener, nivel de conocimiento, capacidades, experiencias. Nosotros vemos un escenario sumamente complejo para el desarrollo de la provincia en los años que siguen, y donde advertimos que vamos a necesitar no solo buenas ideas, sino que también vamos a necesitar muchísimo trabajo en el territorio para cambiar algunas maneras de funcionar que tiene el Estado. Solemos decir nosotros que hay que hacer pequeñas revoluciones en el Estado entrerriano, y algunos organismos que otrora fueron importantísimos para el desarrollo de la provincia y que hoy están tomados por alguna burocracia que no permite muchas veces condiciones adecuadas para que Entre Ríos avance. Diputado, Entre Ríos es una provincia principalmente ganadera. Justamente la discusión respecto al vínculo entre la exportación y el consumo interno de alimentos básicos como la carne, y también el acceso a cortes populares, es parte de los debates que también se dan en torno al modelo productivo. ¿Considera que hay posibilidades de avanzar de algún modo acá en la Cámara con proyectos que tengan que ver para el desarrollo y fortalecimiento de la industria ganadera, de la industria agropecuaria? Está obviamente el proyecto agrobioindustrial para nuevos proyectos productivos, pero también se requieren de alguna manera ordenamientos y construcciones de consensos, ¿no?, para avanzar en un proceso de acceso de la gran mayoría de los argentinos a la carne y a los cortes en el mercado interno con distintos mecanismos. ¿Cómo ve la posibilidad de que esas discusiones avancen aquí en la Cámara, en estos contextos? Agrobioindustrial viene muy demorada, hace 2 años y medio ya. A mí me da la sensación de que en el curso del año, más allá de que sea un año electoral, el proyecto de agrobioindustria va a avanzar. No el que mandó el Ejecutivo, sí el que se ha vuelto a representar por varios legisladores y que se ha venido trabajando. Me parece que eso va a salir. Creo que en términos de geopolítica a nivel internacional hay una extraordinaria oportunidad para nuestro país. No tengo dudas que desde el sector privado se ha avanzado muchísimo en lo que es la incorporación de tecnología, no solo en el tema de la ganadería bovina, sino también en la ovina, en lo que tiene que ver con la avicultura. Entre Ríos es muy importante, sí, es central. Y en lo que tiene que ver con el sector porcino, lo mismo. Digo esto porque en general hay una muy buena posibilidad en el mundo respecto a lo que tiene que ver con la producción de proteínas a través de este tipo de actividades, y que tranquilamente eso puede convivir con un mercado interno como es el argentino, que es muy fuerte. Pero por supuesto que para eso hay que pensar en algunas políticas, cosa que pareciera un eslogan, ¿no?, esto de largo plazo, pero verdaderamente es así, sobre todo porque en determinadas actividades esto exige un trabajo de varios años. Hay que incrementar hay que incrementar la producción, las cabezas de ganado, hay que incentivar que haya mayor cantidad de vacas para la exportación y para el consumo interno. ¿Cómo son en ese sentido los proyectos? Porque
el proyecto agrobioindustrial entiendo que está enfocado también principalmente al agregado de valor, ¿no? De toda la producción. Bueno, agregado de valor, a veces algún tipo de inversión que pueda ayudar a mejorar la productividad de lo que tiene que ver con el productor, y donde el Estado está haciendo un esfuerzo, por ejemplo, porque se amortiza respecto a lo que puede ser impuesto a las ganancias de una manera más rápida en relación a lo que hoy tenemos establecido. Yo por eso insisto, no se puede ver únicamente una cuestión, pero yo no tengo duda de que hay en el mundo hoy una posibilidad que no solo tiene que ver con el precio a nivel internacional de estos productos, sino también con una cuestión de garantía de que efectivamente se van a cumplir los contratos. Lo que sucede es que, bueno, hoy tenemos una diferencia cambiaria que también influye. Por eso digo, hay un montón de circunstancias que hay para ver. Y en una provincia como la nuestra, donde la producción agropecuaria en general, Entre Ríos tiene muchísimas producciones vinculadas, algunas inclusive regionales. Yo vengo de una zona donde la mayor parte no es la ganadería, es la silvicultura, que es una actividad con muchísima mano de obra, con pequeñas porciones de tierra que son explotadas en un 95% por la gente que vive en esos lugares. Entonces hay un contexto social y económico que es diferente por allí a la pampa tradicional que puede existir en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Pero yo no tengo duda de que la Argentina tiene ahí una buena posibilidad que va a permitir generar trabajo, generar arraigo. Esto es importantísimo, pocas veces se lo toma en cuenta, pero hay que generar el arraigo desde el punto de vista de las oportunidades de trabajo para nuestros vecinos, para que se queden viviendo en la zona en la que están, y que va a ser además, yo no tengo duda, una fuente de ingreso para la Argentina respecto a las monedas que a veces necesitamos y que son tan importantes, máxima en un año como este. Pero todo esto tiene que ver no solo con un proyecto de ley, sino también con una vocación que debiera sobrepasar los gobiernos circunstanciales de tal o cual signo político. Diputado, Entre Ríos sufrió, sobre todo en los meses de verano, con efectos que todavía se ven, una de las peores sequías de la historia. De hecho, bueno, el gobernador Bordet anunció un paquete de descuentos en el impuesto inmobiliario rural para los productores afectados, que por supuesto, se vieron afectados en sus planes de negocios para lo que es este año. ¿Cómo, teniendo en cuenta esta situación tan crítica, cómo se hace para contribuir desde lo legislativo más allá del proyecto de agroindustria? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué piensa qué alternativa hay? Más allá de la cuestión, uno puede presentar proyectos de ley, después tenemos que sustentarlo en la realidad del país. Es muy poco lo que podemos hacer, para ser absolutamente francos. Algunas cuestiones se han avanzado, hubo algunos tipos de subsidios en determinados sectores para, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la industria no con la industria, perdón, con la producción también, no con la industria, y hubo algunos esfuerzos específicos vinculados a los productores ganaderos con algún monto, si mal no recuerdo, creo que lo he leído la semana pasada, alrededor de 400 millones de pesos, lo cual en términos de la provincia de Entre Ríos es prácticamente nada. Pero está claro que para esto lo mejor que puede pasar es que el clima se estabilice, que las lluvias sean las adecuadas, y después hay pérdidas que ya se han sufrido. Digo, en una zona ganadera lo que va a pasar es que el ternero, el destete, va a tener 50, 60, 70 kilos menos, el productor va a tener menos dinero en su bolsillo y va a hacer menos cosas en su zona o en el pueblo donde vive, en el paraje, y va a haber obviamente cuestiones hacia adelante. Por ejemplo, en esto que hablábamos de la ganadería, en lo que van a ser los índices de preñez, que nos vamos a enterar seguramente el año que viene, y vamos a tener un número menor de cabeza al parición y por tanto al destete. Digo, estas cosas van a pasar. ¿Qué podemos hacer hacia adelante? No ahora, pero hacia adelante. Bueno, hay que pensar que la emergencia, que en definitiva esto es lo que ha constituido esta circunstancia, va a ser, esto se relaciona con el cambio climático que está presente, que no se puede conocer, va a ser una cuestión que la recurrencia de estos fenómenos va a ser cada vez más seguida. Antes probablemente se daban cada 10 años, bueno, ahora probablemente cada 2 o 3 tengamos un exceso de lluvia o una faltante. Y a partir de esto creo que el Estado
tendrá que modificar la ley de emergencia y desastre agropecuario, pero también tendrá que hacer algunas medidas proactivas. En este sentido, creo, esto tiene que ver un poco ya con la realidad exclusiva de nuestra provincia, desde el Estado provincial y con ayuda del gobierno nacional se debe comenzar a trabajar en lo que son las posibilidades de riego a través de la gran cantidad de cursos de agua que tiene la provincia de Entre Ríos a lo largo y a lo ancho de su provincia. Así que me parece que ahí nosotros podemos hacer un esfuerzo de los legislativos pensando no solucionar hoy el problema que ya tenemos, sino una mirada tendiente a prever las contingencias que seguramente van a ocurrir. Claro, y bueno, hay que tratar de reducir los efectos, de esto se trata. Hablabas antes de la oportunidad que sería la agroindustria para la generación de empleo. Me acuerdo que en su momento habías presentado un proyecto de ley junto con Fernando Carvajal para bajar las cargas patronales y demás. ¿Crees que se necesita insistir en una iniciativa en este sentido justamente para que esas oportunidades laborales se concreten? ¿O en el caso de la agroindustria no sería necesario y se generaría empleo en blanco? ¿Cómo estás viendo ese sector puntual a la hora de generar el empleo de calidad? El proyecto al que nosotros apuntábamos tenía que ver no solo con reducir eventualmente aportes y contribuciones que le correspondían al sector patronal, sino que también tenía determinadas características. Nosotros apuntábamos a un sector, básicamente al segmento sub-30, aunque podían ser también personas mayores, pero que hayan pasado más de 10 años sin que dentro de su historia laboral hayan estado registrados. Lo que nosotros pretendemos es que algunos de los índices objetivos que se conocen, que básicamente tienen que ver con los índices de desocupación y sobre todo con lo que tiene que ver en este sentido con los más jóvenes, bueno, la posibilidad de acceso muchas veces a su primer trabajo, porque de esto en definitiva se trataba. Y no creo que estén dadas las circunstancias políticas, creo sí que en la agenda se debe ir instalando esta mirada. Y la agroindustria tiene, y sobre todo en el interior, tiene muchísimo para ofrecer. Yo no tengo duda que en los lugares donde los desarrollos de determinados sectores de la economía vinculadas al agro tengan algún tipo de incentivo, esto va a generar trabajo y va a producir mejoras. Más allá de quién es el contratado, también produce mejoras que se derraman rápidamente en esos lugares. Preguntarte también sobre otra dimensión, así como te preguntaba sobre la relación de la exportación de la carne como principal, como uno de los insumos también que genera la provincia, ¿cómo es la relación con la producción de consumo interno de cercanía, ¿no? La producción de vegetales, hortalizas, para que también se puedan abaratar los costos en definitiva en relación a al transporte, ¿no? Que es parte de lo que encarece la producción en el país, y también los consumos básicos de los argentinos tiene que ver con la cadena de valor que se genera a través de también las distancias que se recorren y la posibilidad de ofrecer mejor calidad de productos a los consumidores desde lo local, ¿no? Preguntarte en relación a eso porque se planteó bastante la necesidad de trabajar, sobre todo en las zonas de Entre Ríos, donde hay producciones importantes agropecuarias con mercados de hortalizas, con la producción más de cercanía. ¿Cómo vas viendo esa compatibilización del desarrollo cuando las tierras están muchas veces, y son modelos productivos muy distintos, muy cerca, ¿no? O que están compartiendo parcelas o, bueno, también son parte del mismo proceso del sistema, aunque representan lugares diferentes, ¿no? En la capacidad productiva que tiene la provincia. Hay una extraordinaria posibilidad, ¿no? Por las propias condiciones de la tierra, el clima que tiene nuestra provincia. Nosotros, inclusive por la ubicación respecto a grandes centros de consumo, tenemos una extraordinaria posibilidad. La horticultura es bastante fuerte en nuestra zona, lo mismo pasa, por ejemplo, en la provincia de Corrientes, pero yo soy uno de los convencidos que es mucho más lo que se puede dar, y que obviamente uno de los desafíos hacia adelante tiene que ver con reducir los costos logística de transporte al momento de hablar de frutas y verduras, cuando sea posible, ¿no? Pero no tengo ninguna duda de que hay que trabajar. Pero para esto
más allá de proyectos que puedan existir a nivel nacional, que a veces se conocen, algunos programas específicos, la provincia, yo no tengo duda que acá donde hay que articular es con los gobiernos locales. Si usted no habla con los municipios, esto es muy difícil de llevarlo adelante. Esto es así, esas cosas tienen que estar en cabeza del municipio, primero porque son los que conocen el lugar, porque además por una cuestión de cercanía hacen de la presencia a través de las áreas de producción que existen en la mayor parte de nuestro municipio, existen áreas de producción o direcciones de producción. Yo he sido intendente, conozco perfectamente y sé que el trabajo que se puede realizar, porque lo hemos hecho, y como lo hemos hecho nosotros en mi ciudad, también lo han hecho muchos otros municipios, es enorme y no solo significa el alimento a veces para quien lo produce, para su propio consumo, sino que también terminan siendo en muchos casos la fuente de trabajo que adoptan. Por supuesto que la horticultura es una actividad que, bueno, exige un trabajo de presencia constante y esto muchas veces no hace fácil organizar, sobre todo porque se trabaja también a cielo abierto, pero hay enormes posibilidades y sobre todo si el Estado está dispuesto a hacer pequeñas inversiones en función de tratar de reducir los riesgos de lo que es una producción a cielo abierto, ¿no? Gracias, diputado, por este ratito aquí en la tercera edición, por parar un segundo en su ronda de debate y también de campaña para charlar sobre la actualidad del Congreso. Hasta cualquier momento, lo vemos en estos días. Muchas gracias, un abrazo. Adiós. El diputado va a estar en estos días aquí el miércoles porque se reúne en la Comisión de Discapacidad, como habíamos dicho, y es parte de esa comisión, así que es también algo de lo que vamos a estar escuchando y viendo aquí en Diputados TV. Pero todo el clima está un poco más por fuera del Congreso, ¿no? No hay mucha perspectiva de que haya actividad. Hay una pelea divertida entre los entre Casareto y Frigerio, que Casareto tuitea cada vez que no va Frigerio a una sesión o que se ausenta una votación y lo escrachan. Lo tiene cortito, digamos. Sí. Bien. Sí. Claro, porque están disputando la interna de la provincia, pelea ¿no? divertida, exactamente, entre los dos diputados de Entre Ríos. Liberty viene siempre a trabajar, él no lo puede prender fuego. Sería el 30 de julio las elecciones, ¿no? Dijo eso, o si son concurrentes, ¿no? No. Si se superponen exactamente con las nacionales, que el tiempo sería muy acotado, ir 2 veces en menos de 15 días sería mucho, parece. Sí, tampoco es tanto tiempo como para diferenciarse de las elecciones nacionales, en definitiva. Sí, el tema de la boleta te puedes diferenciar un poco, pero no sé qué definirán. Bueno, el jueves es el día que se va a conocer, el 27 de abril, el día en que se va a conocer qué definiciones va a tener la Cámara, el gobierno de la provincia de Entre Ríos respecto a sus elecciones, y así también va sucediendo con varias otras provincias que van cerrando sus procesos de internas, de inscripción de candidatos, de inscripción de listas. No es fácil porque todos los espacios y sobre todo, bueno, dentro de Juntos por el Cambio se va dando una discusión muy profunda sobre la utilización del eslogan, del nombre y las representaciones que se dan en cada uno de los distritos y se tensionan muchas veces. Sí, una provincia que está dentro de esa discusión y donde hay un poco de confusión respecto de cuál es la oferta electoral que representa a Juntos por el Cambio es la provincia de Mendoza, donde Omar de Marchi resolvió ir por afuera de la marca que venía ya instalada desde hace unos años, que es Cambia Mendoza, y se llevó al 90% del PRO consigo y otros 3 de los 6 fundadores de esa marca, ¿no? De Cambia Mendoza, con lo cual hay como una serie de negociaciones que se están dando que exponen a cielo abierto las tensiones que existen entre los socios de la principal coalición opositora, que en Mendoza es oficialismo. Y además también decir que es medio un mecanismo que se da en el contexto de que hay muchos candidatos de distintas fuerzas políticas porque son coaliciones políticas, ¿no? Ya no hay tanta representación en términos de ordenamiento institucional por cada uno de los partidos, sino incluso entre los partidos hay distintas líneas y también tiene que ver con el protagonismo que tienen los candidatos y las candidatas, ¿no? Si vos tenés mucha presencia mediática o tenés mucha presencia política, bueno, haces jugar tus fichas también. Y también hay mucha tensión entre las propias lógicas provinciales que no siempre son compatibles con las necesidades de las conducciones nacionales de los partidos que tratan de intervenir en el ordenamiento de esas ofertas electorales, si se quiere, con resultados dispares, pero que muchas veces no responde, perfectamente a lo que
quieren desde las conducciones nacionales. Claro, y además como está la información tan centrada en la ciudad de Buenos Aires, en los medios de comunicación concentrados, que son los que marcan la agenda, en definitiva, todo pasa como acá, 20 cuadras a la redonda. Entonces muchas veces no se termina de comprender la distancia que hay entre la política local, la disputa local, esto que nos explicaba Galimberti, respecto también a los municipios y a la renovación dentro de los propios... de las propias provincias, de también la articulación con los municipios, porque eso es lo que también a veces define en última instancia el rumbo de la elección, ¿no? Exacto, sí, te pongo el ejemplo de Santa Fe, que tenés en el mismo espacio a la UCD con el socialismo, el GEN y el PRO, por decirte. Exacto. O sea, tenés un variopinto de partidos metidos dentro de un mismo frente que por ahí a nivel nacional ni se te ocurre que podría pasar algo así. Pero responde a las... Bueno, en tu provincia, en Río Negro, fue una expresión, una facción del peronismo. Creo que el movimiento Evita estuvo con Bretilnec, o me confundo con Neuquén. En Neuquén estuvo Bretilnec con el PRO... perdóname, en Neuquén estuvo el movimiento Evita con el PRO, impensado a nivel nacional, y en Río Negro tuviste una línea del radicalismo con la Cámpora, que son cosas que a nivel nacional no... Ni de casualidad. No tienen forma de encajar. Pero bueno, también me parece que lo que pasa es que tenemos una perspectiva muy centrada en la dinámica nacional y vinculada con la zona del AMBA, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia, como espacios también principales de confrontación de los sectores mayoritarios en la representación política nacional. Pero así todo, el peso político que tienen otras provincias es muy importante. Lo que vas viendo en definitiva es que hay algunas expresiones todavía autónomas de estos bloques mayoritarios que ahora en esta elección se ven más condicionados, ¿no? Entonces, para mantener su gobernabilidad, digamos, o su representatividad en lo local, tienen que encontrar alianzas según también la discusión más fuerte que se dé en los territorios, ¿no? Si hay más apoyo de algunos sectores del peronismo, cierran por ese lado, y si hay más apoyo de sectores de Juntos por el Cambio, van cerrando por ahí. Sí, termina pasando muchas veces que se alían todos para derrocar al oficialismo. Entonces terminaste viendo un berenjenal, por ejemplo en Salta, que se mezclan, en Salta era el partido de Olmedo con un referente de la Cámpora en el mismo espacio. Exacto. O, bueno, lo mismo en Santa Fe, todo para derrocar. Es cierto que el radicalismo ya venía trabajando con el socialismo y demás, pero terminás viendo cosas medio raras que tienen como objetivo primero desterrar al oficialismo. Claro, dar la discusión también sobre lo local, porque el impacto de las políticas nacionales es un impacto que nos atraviesan a todos y todas. Por ejemplo, la discusión sobre la inflación y también la restricción cambiaria y los efectos también respecto, por ejemplo, a la distribución de la energía y los valores que tienen, o los subsidios o no en determinadas zonas donde se concentra mucha mayor cantidad de personas. Bueno, son discusiones nacionales, pero después todo lo que tiene que ver con otra dimensión de la vida cotidiana pasa por discusión local, en definitiva. Local, que además condiciona muchas veces la participación o el resultado electoral o el resultado de las votaciones en el Pero recinto. Fíjate que, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires hay una traducción bastante mecánica, lineal, si se quiere, entre lo que sería la representación nacional con las representaciones provinciales. Pero en el resto de los territorios donde no existe esa traducción, porque ya vemos que la ingeniería de las coaliciones no responde a esas lógicas, la fecha de las elecciones está desdoblada de la nacional. Sí, es verdad eso. Y es un punto de referencia importante que también desordena un poco, pero también por otro lado le da como un cariz de realidad a un país tan federal, ¿no? Porque al final queremos ser ordenados, pero no queremos ser unitarios, queremos ser federales y nos molesta que cada provincia tenga autonomía. Hay como una esquizofrenia ahí un poco loca. Y también lo vemos mucho cuando, por ejemplo, pasó mucho con el radicalismo, que era el momento de votar el presupuesto y vos veías que los de Jujuy querían acompañar el presupuesto y el resto quería votar en contra o lo que fuera, pero también puede estar muy condicionados por la situación. No es lo mismo tener un gobernador que tiene que negociar con el Poder Ejecutivo Nacional que no tenerlo. Exactamente, todas esas cosas también te van condicionando. Es fácil cuando no gobernás, tenés como mucha mayor libertad acá en el Congreso que cuando
tu partido político es oficialismo. Y además también cuando se dan dinámicas donde un partido lleva muchos años gobernando una provincia, como pasa en La Pampa, por ejemplo, como pasa también en Formosa, empieza también a traducirse eso en intentos de las oposiciones que aparecen de congeniarse todas para dar vuelta tradiciones tan... bueno, tan profundas, ¿no? Porque en definitiva también tiene que ver con eso. Termina siendo una dinámica política donde distintos gobernadores, pero todos del mismo signo político, bueno, muchos uno del mismo signo. Lo vimos en Neuquén para desterrar al MPN. De todas maneras, se buscó un ex MPN, entonces queda esa duda de si es o no realmente algo tan diferente, pero sí, se logró unirse con un montón de partidos municipales y provinciales justamente con ese fin de desterrar. Y otro fenómeno que da cuenta de esta no linealidad entre lo nacional y lo provincial se da, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, donde las elecciones provinciales, un sello con mucha historia, instalado como hacemos por Córdoba, en las provinciales obtienen un número muy importante, más allá de si ganan o pierden, que por ahora vienen ganando. Pero después, en las elecciones nacionales se reduce muchísimo esa expresión y terminan imponiéndose las opciones nacionales, si se quiere, como sobre todo Juntos por el Cambio. Claro, claramente, porque todas las discusiones en definitiva se traducen a el impacto que tiene a nivel nacional también la elección presidencial y la elección de diputados y senadores, cómo concentra toda la información y la atención en las definiciones, ¿no? Porque eso va a condicionar también el vínculo y las relaciones. Pero como se da también un proceso, a mí me parece interesante ponerlo sobre la mesa porque refuerza esta perspectiva, esta mirada, sobre todo vinculado con el desafío de ordenar y articular un proceso básicamente fundado en el federalismo, en la autonomía de las provincias, en la preexistencia de las provincias y también una definición en última instancia de articulación a nivel nacional para impactar en aquellas dinámicas políticas que puedan tener alcance en todos los territorios sin la mediación de los gobernadores o gobernadoras, ¿no? Sin esa instancia de mediación que es justamente la más cercana en un punto de la sociedad, desde los territorios hacia el poder central. Vamos a seguir repasando algunos de los proyectos que se aprobaron en las últimas sesiones y que también tienen ahora su discusión en la Cámara de Senadores. Miraba hacia un costado porque la veo a Débora ya ubicadísima para contarnos sobre el proceso que se dio respecto al debate de lavado de activos, un proyecto de ley que terminó aprobado con poquitos votos, con lo justo, con lo que pudo arrimar el oficialismo, pero sí ya esta etapa la superó. Ahora tiene un gran desafío en el Senado que todavía no se vislumbra cómo va a ser su tránsito por ahí. Esperemos por lo menos ahora repasar de qué se trata el proyecto. Así es, Aman, como decías, la gran duda es qué va a pasar en el Senado, donde no nos olvidemos que el oficialismo perdió la mayoría hace unas semanas atrás y es una iniciativa que en diputados la oposición no acompañó, que es la reforma de la ley de lavado de activos, una iniciativa que no se modificaba hace más de 11 años. ¿Y por qué se trabajó tan fuerte, sobre todo por parte del Ejecutivo, en avanzar con esta reforma? Porque este año va a haber una nueva revisión técnica del Grupo de Acción Financiera Internacional, más conocido como el GAFI, y la Argentina, ¿qué tenía que hacer, o tiene todavía que hacer? Actualizar su legislación para justamente adecuarse a las normas de la entidad. Pasamos a la siguiente plaquita, todo esto en el marco obviamente de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y demás, siempre mirando un poco para afuera, para este tipo de organismos. ¿Cómo salió la votación en diputados? Como comentábamos antes, apenas 111 votos a favor, todos del oficialismo y de algunos de los bloques del medio que son Provincias Unidas. Después, 96 en contra y 5 abstenciones. Son 4 votos diferentes, ¿no? Que hay, que son los 4 Provincias Unidas, 5 y Figueroa también. Y Figueroa, exactamente, el ex MPN, que en su momento era parte de Provincias Unidas, después se fue. Exactamente, se fue de Provincias Unidas. Por ahí es la última votación en su nombre. Exactamente, pero bueno.
ya vamos a ver. Ahora, hubo muchas ausencias, ¿no? En ese debate. No sé si fueron ausencias adrede o si fueron Eso vamos a contar. No previstas. Si estuvieron ausentes en todo el debate, en toda la sesión de CISO, solo para el momento de la votación. Para esta votación puntual, porque hubo muchas otras leyes, digo. Bueno, ahí pasó lo siguiente. Primero vamos a contar 96 en contra. El interbloque federal votó en contra, además de Juntos por el Cambio y la izquierda. Quienes se abstuvieron, 2 monobloques de Juntos por el Cambio y los 3 diputados del Frente Patria Grande, que son del Frente de Todos, que responden a Juan Grabois, porque el planteo fue: nosotros no queremos que los Estados Unidos nos marque la agenda aquí en la Argentina. ¿Por qué hubo tantas ausencias, si se quiere? El dictamen había sido firmado entre el Frente de Todos y buena parte de los diputados del PRO que conformaban las 3 comisiones que tuvieron que firmar el dictamen en un plenario de comisiones. Entonces, para no votar en contra de un dictamen que ellos mismos habían firmado, muchos diputados del PRO, al momento de la votación, se pararon y se fueron del recinto y después por ejemplo, volvieron. Tonelli, que fue el negociador junto con Germán Martínez de un dictamen de consenso, y él enojado porque, bueno, estuvo trabajando para arribar a un acuerdo. Exacto. Quedó... como señal de rechazo, digamos, terminó ausentándose en el recinto. Y hay que decir que toda la discusión que se dio entre el día martes y el día miércoles cuando se reunió la Comisión de Presupuesto para dictaminar junto a la de Finanzas y la de Legislación General, y el miércoles, que llegó el momento de la sesión, hubo mucha rosca, mucha discusión, mucho mucho dime y direte respecto a cómo iban a hacer con la votación, si iban a estar presentes, si no, si iban a votar todos unidos, si iban a votar separados. Pero bueno, esto lo repasamos también, Débora, la semana pasada. La decisión que tiene Juntos por el Cambio es mostrarse unido a como dé lugar, digamos, sobre todo acá en el Congreso. Exactamente, por eso el debate era: nos tenemos que mostrar unidos, votamos todos igual, pero la duda era: ¿votamos en contra o nos abstenemos? Porque también ellos sostenían la idea de no vamos a bloquear o hacer caer la ley tiene que salir. Ellos lo que planteaban es que el dictamen de mayoría no era malo, sino que el de Juntos por el Cambio era superador. Pero bueno, como vieron que el oficialismo llegaba con los votos, decidieron votar en contra. Claro, porque acá no estuvo en juego, lo más importante decir, no estuvo en juego el quórum, ¿no? Porque exactamente. Tanto para iniciar la sesión como para el momento de la votación tiene que haber 129 presentes para que sea válida toda la discusión, el inicio de la sesión y también el momento de la votación. Por eso, tantos ausentes, tantos rechazos también. 96 rechazos más 111 votos afirmativos, ya hacen 200 votos, así que ya están presentes muchos más de los que se requieren para que sea legal la votación. Podrían haber optado irse todos, ¿no? Pero no lo hicieron. Ahora una consulta, porque si el proyecto del dictamen opositor era superador, ¿no había alguna forma de, bueno, aquellos que están ausentes, hacerlos ir y superar los 111 votos que logró el oficialismo? Pero ¿qué pasa? Hay campaña. Juntos por el Cambio tenía muchos ausentes. Se había barajado esa posibilidad de, bueno, nos unimos los interbloque federal, más Juntos por el Cambio, y se podía llegar al número, pero primero que no se quería generar un escándalo en torno a este proyecto de ley, si no se podrían haber parado, se iban, había otras igual estrategias. Hay que ver si superaban los 111, porque en los 96 en contra no es que automáticamente pasan a ser a favor, todos porque ahí no, están porque los la votos izquierda ponele, exactamente. Claro, por ejemplo. Pero había como una veintena, no me acuerdo. 92 por lo menos hay. Votarían a favor el proyecto ese, ¿no? No es poco, pero no alcanza era para un número 129. interesante, si se quiere, pero no estaban los números, no era tanto la... No era tan sencillo conseguir imponer no era tan otro sencillo, sino dictamen. Y la intención era realmente dar vuelta, no se hubiese planteado así, fue todo muy sobre la marcha. La verdad que la intención era que el proyecto finalmente avanzara. La gran duda es el Senado, de vuelta. También hay que decir que como Mónica Frade ya tenía un proyecto de modificación de los estándares para la conducción de la UIF, que es parte de lo que plantea el dictamen de la oposición que no resultó aprobado, me parece que también bajo esa excusa, con ese argumento, pudieron resguardarse en la decisión de agregarle ese artículo a la diferencia entre los dictámenes, ¿no? Y sostenerlo como la versión mejorada del dictamen que se había alcanzado. Entonces era como un momento medio de dar cuenta de su propia historia, más que una intención de transformarla. Y primero el criterio de mostrarse unida a toda la oposición en lugar de exhibir
las fracturas en medio de esta interna que hay dentro de Juntos por el Cambio tan convulsionada. Sí, y el dolor que le tocó finalmente a el diputado Tonelli, que no pudo ni siquiera hacer uso de la palabra, que ya se había desdibujado tanto la situación, porque fue lo que primero que preguntamos todos cuando llegamos a la cobertura, qué iba a pasar con lavado de activos, que era el tema fundamental y principal, y en el único que se presentaban dictámenes diferenciados. Entonces ahí era como, bueno, la incertidumbre de saber si se iba a aprobar o no el proyecto. Finalmente se aprobó con una importante mayoría, se aprobó en un buen contexto de debate. Ahora el Senado tiene que retomarlo y darle el curso para que esto se apruebe, ver qué pasa, porque muchos de los que están ahí tuvieron que transpirar la camiseta. De hecho, fue la sensación en Germán Martínez fue como de alivio. Estaba súper contento después de haber logrado esa mayoría, porque en un momento la vi un poco más difícil. Exacto. Sí, se quejó mucho, pobre Germán. Y habrá que ver en el Senado donde hoy, si vos unís a Juntos por el Cambio, más la diputada Vigo, que en diputados está dentro del interbloque federal, o sea, es el schiarettismo, ahí pueden llegar a imponer su dictamen, pero habrá que ver si tiene la intención Juntos por el Cambio de dar vuelta al proyecto de ley o allanarle el camino al oficialismo. Habrá que ver. Lo cierto es que el Senado está totalmente paralizado después de la sesión que tuvimos hace un par de semanas. Pero bueno, en definitiva, ¿qué era esta reforma de la ley de lavado de activos? Alguna de las modificaciones que se hace un proyecto súper técnico y complejo es que se deberá informar a la UIF, a la Unidad de Información Financiera, las operaciones de activos virtuales, incluyendo las criptomonedas. Esto era un ítem que obviamente no estaba contemplado cuando se reformó por última vez la ley de lavado de activos. No estaba, 2011. O era algo muy incipiente, digo, las criptomonedas. Claro. No, 2011. No, perdóname, sí, fue hace 11 años. 2017. ¿Qué año estamos? Hace 11 años, sí, 2011, 2012. No sé si existían las criptomonedas, pero si existían era algo muy incipiente que nadie se imaginaba que iba a tener la difusión que tienen hoy en día. También se reforma el Código Penal. Esto, inflación mediante, ya sabemos que es algo que se tiene que hacer periódicamente. Entonces, ¿qué se optó? Cambiar el sistema. Exactamente. Se modifica el mínimo punible, a partir del cual básicamente se considera un delito penal, una evasión y demás, que en la actualidad es de 300.000 pesos. Ese se lleva a 150 salarios mínimo vital y móvil, cosa que se actualiza automáticamente. Y se puede saber con más precisión. Exactamente. Pasamos, me parece que queda alguna que otra plaquita más de este proyecto de ley. También se incorpora a los abogados como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas. Que hasta el momento no estaban obligados a hacerlo, ¿no? Y me parece que también es un avance, sobre todo porque terminan, garantizando determinadas acciones ilegales por la imposibilidad de declarar en contra de sus propios clientes, y lo que se busca es justamente hacer una estrategia global contra el lavado de activos. No es una cuestión individual o moral de cada persona que piensa si está bien o está mal, sino ponerle responsabilidades también a determinados sujetos sociales que tienen una incidencia en la implementación de las leyes, ¿no? Como son los abogados. Exactamente. Y acá este era uno de los motivos que generó divisiones con la oposición, que el proyecto plantea convertir a la UIF en un organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, que funcionaría con autonomía y autarquía funcional, queda medio repetitivo, administrativa, económica y financiera. Esto es lo que plantea el dictamen que se aprobó. O sea, le da un estatus de mayor autonomía, no tanto como esperaba, que era el ingreso por concurso que planteaba exactamente, creo que lo tenemos más adelante. Esto sí están de acuerdo, digamos. En esto están de acuerdo, pero lo que plantea la oposición es que además... ¿Quieren que sea autárquico en serio? Hagámoslo autárquico en serio, que no sea una declamación nomás. Pasamos, creo que hay alguna plaquita más, si no se los cuento yo. ¿Qué propuso la oposición? Que se dote de mayor independencia y autonomía a la UIF de lo que establece el texto original. ¿De qué manera? Modifica los mecanismos a partir del cual se eligen y se remueve el presidente y el vicepresidente o vicepresidenta de la UIF. Esto es que planteaba Juntos por el Cambio y también el interbloque federal, que lo planteó Camaño en
en el debate en comisión, que ambos se elijan por concurso público de oposición y antecedentes por una comisión ad hoc. O sea, que no elige el Poder Ejecutivo discrecionalmente, sino que haya una comisión que se encargue por un concurso de oposición. ¿Una comisión del Congreso? No, no es una comisión del Congreso, es una comisión, de hecho, planteaba Graciela Camaño que esa comisión tenga a alguien del Banco Central. Sería una comisión más bien técnica, pero ya sabemos, y esto es algo que plantea Germán Martínez, qué pasa cuando se plantea que las cosas deben pasar por comisiones. Cuando querés frenar algo, mandarle una comisión y queda ahí hasta ya sabemos cuándo. Entonces, es cierto, si se quiere, es la mejor ley, pero en los hechos ya sabemos qué pasa cuando las cosas quedan. Incluso uno de los planteos que se había hecho, que por favor no lo tenga que mencionar, que nombrar el Senado de la Nación, pues ya sabemos lo que pasan con todos aquellos nombramientos que vienen pendientes desde hace 4 años en el Senado, y ni te cuento ahora. Sobre todo cuando se necesitan 2/3, un gran acuerdo entre los diferentes bloques, ya sabemos lo otro difícil Senado que se imaginaba, otro sí, me parece que con la política. Nada que ver con lo que estamos y esto viviendo. Es lo que en definitiva ahora tiene que discutir las comisiones de presupuesto y también, no sé si hay de finanzas específicamente, pero una parecida en el Senado para darle dictamen, y una vez que se dictamine, volver al recinto y aprobarlo finalmente para que se pueda implementar, porque como decíamos en septiembre finalmente la visita a la UIF. El GAFI. El GAFI, que bueno, justamente hay que adaptar a las normas internacionales lo que rige hoy en la Argentina. Así bueno, todavía me parece que te quedan algunas placas, ¿eh? Vamos a la siguiente plaquita. También lo que plantea Juntos por el Cambio y Camaño, que no olvidemos firmar un dictamen conjunto, es que ambos puedan ser removidos de sus cargos cuando incurren en mal desempeño de sus funciones, grave negligencia por la comisión de delitos dolosos de cualquier especie o por inhabilidad física o moral. Y la siguiente plaquita, que esto me parece que es lo más interesante, que trata de alguna manera de darle autarquía o autonomía al organismo, y es que ambos cargos duren 5 años, tanto el de presidente de la UIF como vicepresidente, para así garantizar la independencia en la elección y duración respecto del gobierno de turno. Básicamente que lo nombre una comisión y que ese cargo sea por 5 años, así no queda condicionado por el Poder Ejecutivo. Bueno, eso es todo entonces lo que se ha discutido. Estas eran las propuestas que quería incorporar para perfeccionar aún más la autonomía y autarquía de la UIF. No llegó a tal punto de desarrollo, sí el consenso logró que se le dotara de cierta autonomía y cierta independencia respecto al resto de la administración pública, y que pasara principalmente a depender del Ministerio de Economía. Con esta síntesis del último gran proyecto aprobado aquí en la Cámara de Diputados, nos vamos rápidamente a la pausa y volvemos en un ratito. ¿Cómo andan? Bienvenidos a esta tercera edición. Aquí estamos. Este proyecto, si bien no es un proyecto ideal que potencia todo el sector agropecuario, pero sí es una herramienta más para generar una cierta previsibilidad y certeza que también reclama el sector y que hoy no tiene para futuras inversiones. Por lo tanto, es un proyecto que requiere un debate. Todavía tenemos que ver, digamos, la gravedad o hasta dónde va a calar el tema de la sequía en las distintas provincias del país. Ese efecto que nosotros sabemos que va a estar presente, pero no sabemos la profundidad que va a tener en cada una de las economías regionales. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país, para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. ¿Cómo les va? Muy buenos días.
Estamos empezando la primera mañana. La solución es la siguiente. A la ley hay que hacerle bajar el plazo de 3 años al tradicional de 2, que fue el que siempre rigió en la Argentina, salvo la época de prórroga. Eliminar la obligatoriedad del índice y que las partes acuerden lo que les dé la gana en materia de aumentos, usar el índice que quieran o ningún índice. Con eso ya estamos. Y lo otro que hay que hacer es estimular fiscalmente. La Argentina necesita inversiones, que necesita generar dólares para generar un crecimiento de mediano y largo plazo, y el sector agroindustrial es fundamental. Me gustaría que se trate rápido. Lo mismo en la ley de máquinas agrícolas para darle mayor componente nacional a la fabricación de maquinaria agrícola. Lo mismo la ley de electromovilidad o de movilidad sustentable. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Sabemos, estamos seguras de que las personas trans tienen muchísimas capacidades que nunca han sido miradas o valoradas, y bueno, esta ley justamente viene a esto, a reparar. Ada Elflein fue una periodista argentina que trabajó en un diario muy prestigioso de la época y fue la primera cronista de viajes. Y ella incentivaba a las mujeres a viajar. Entonces armaba grupos de mujeres que viajaban, digamos que viajaban de manera, no es que viajaban con comodidades. Punto Género, lunes, 23 horas. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Seguimos aquí en esta tercera edición de DTV, bueno, iniciando una semana con algunas convocatorias a comisiones. Repasábamos justamente la de juicio político que va a ser mañana a las 13 horas con una cantidad importante de invitados, invitadas. Les voy a leer quiénes son los invitados que van a venir para que lo sepan, así ya lo tienen previsto. Está previsto que venga Aldo Tonón, exdirector de la Obra Social del Personal del Poder Judicial de la Nación. También Gustavo Montanini, docente de la Universidad de Buenos Aires. El doctor Sebastián Clerizzi, que es secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El doctor Enrique de Bedia, prosecretario letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. También va a estar invitado el doctor Enzo Canónaco, que es médico legista. Y
también se ha invitado a Daniel Héctor Marchi, que es justamente funcionario de la Corte Suprema de Justicia, que hasta hace 4 días atrás era el administrador general de la Corte Suprema. Así que estos son por ahora los invitados para la semana que está en curso, para el día de mañana. Quien más información tiene sobre las comisiones es nuestra compañera Lourdes López, a quien le damos la bienvenida de esta manera. Amanda, por supuesto, saludar a todos los compañeros y compañeras allí en el piso y la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Bueno, ya nos ponemos a pensar obviamente en toda la agenda parlamentaria de esta semana, todo lo que corresponde a actividad de dictamen, comisión, proyectos de ley y mucho más que, bueno, estuvimos acostumbrados en la semana anterior con algunos proyectos que ya tuvieron la media sanción, otros fueron aprobados en el recinto, y un tema muy particular es el que tuvo que ver con el acompañamiento para aquellas personas o familias, en este caso, que reciben un diagnóstico de trisomía del par 21 o síndrome de Down. Bueno, con todo este panorama y este proyecto que ya se había presentado, obviamente hubo momentos dentro de la sesión que fueron realmente de mucha emoción, de muy sensibles. Por lo tanto, volvemos a tomar una comisión de discapacidad que va a tener lugar el próximo miércoles a las 15:30 horas, pero antes también está la Comisión de Cultura a las 14 en la sala 3, donde se van a estar abordando algunos proyectos de ley, algunas modificaciones también, y declararse como monumento histórico puntualmente lo que es el complejo Monte Calvario, que está ubicado en la ciudad de Tandil, en la provincia de Buenos Aires. Además, el conjunto Parque de la Constitución Nacional en la provincia de Santa Fe. Otro lugar también que va a ser declarado como monumento histórico es la Red Federal de Bibliotecas Parlamentarias de la República Argentina, esto que nació en el ámbito de lo que es la Biblioteca del Honorable Congreso de la Nación. Un espacio que nos servimos mucho también, no solo para informarnos, sino para seguirnos educando, así que también lo valoramos y por supuesto es muy bueno que esto sea un proyecto que se vaya a trabajar en la Comisión de Cultura. Reiteramos, el próximo miércoles a las 14 horas en la sala 3 del anexo A. Decíamos recién, a partir de las 15:30 horas en la Comisión de Discapacidad, que es presidida por el diputado Luis Di Giacomo, se van a estar abordando algunas modificaciones en leyes que tienen que ver con, por ejemplo, la seguridad del paciente, pero también adopción del símbolo internacional de accesibilidad universal en un sistema federal de la vivienda. Esto es Ley 24.464 y algunas modificaciones también. Prevención y detección temprana del espectro autista, más conocido como TEA, es algo que también ya se viene hablando hace mucho tiempo y que de alguna manera, cuando hubo declaraciones, vamos a anexarlo, si quieren o no, pero es una problemática que está muy, muy presente y de la que hay que desmitificar un montón de puntos. Pero que hay una discapacidad y por lo tanto hay que hacer un acompañamiento correcto. Una de las testigos, en este caso, que declararon en juicio político por irregularidades y malversaciones dentro de la obra social del Poder Judicial, era justamente una beneficiaria que tenía un hijo con diagnóstico de TEA. Entonces también es importante que esté bien regulado y que por supuesto las leyes o los proyectos sean lo más claros posibles también para los pacientes. Bueno, después de esto también tenemos la incorporación del artículo 1 bis sobre detección temprana. También está el sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de personas con discapacidad. Estas son algunas modificaciones en la 24.901 y el sistema de protección integral de discapacidades según la ley 22.431. Otro tema, Consejo Federal de Discapacidad, ley 24.657 y modificaciones en la misma. Así que llegado el día, por supuesto, vamos a buscar detalle por detalle cuáles son las modificaciones, en qué artículos puntualmente hacer foco y de qué manera se va a ir desarrollando la Comisión de Discapacidad, que obviamente después de tomar un tema tan importante y de aprobar un tema tan importante como es el acompañamiento y la contención a familias que reciben un diagnóstico para el niño o recién nacido con trisomía del par 21 síndrome de Down, bueno, más que nunca vamos a estar trabajando en esta comisión que, como decíamos recién, es presidida por el diputado Luis Di Giacomo. Gracias, Lourdes, por darnos y refrescarnos la actividad de esta semana.
aprovechamos para avisarle también a quienes están viéndonos que ya está circulando la convocatoria de otra nueva comisión, como bien decía nuestra compañera Débora de Urieta, que es la Comisión de Legislación General que preside Lucas Godoy. Está comenzando a circular la solicitud y la convocatoria por parte de la Secretaría de Comisiones para que se convoque el jueves 27 a las 12:30 del mediodía, a las 12 horas del mediodía, para avanzar en un proyecto de ley que impulsa el propio presidente de la bancada oficialista junto con su secretaria parlamentaria. Tanto Germán Martínez como Paula Penaca impulsan este proyecto para modificar las sociedades anónimas simplificadas, las SAS, y para eso te cuento, Lourdes, para que ya sepas, se va a estar invitando a distintos referentes, al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, Daniel Aníbal Herbeta, que también estuvo ya participando acá cuando se habló de la discusión respecto a el Foro Federal de Santa Fe, pero también va a estar presente el titular de la Fiscalía Federal número 2 de la provincia de Santa Fe, Walter Alberto Rodríguez, junto con algunos de los funcionarios de la FIP, de la UIF y también de la IGJ. Así que va a ser tema también de debate. Todavía no se ha publicado en la página web, no se ha actualizado, pero sí nos llegó la información, 12 del mediodía, una nueva comisión el jueves, así que sumarla a la agenda. Muy bien. La vamos a estar entonces considerando legislación general, obviamente, y pensando que sería ya para el día jueves, así que lo que es martes, miércoles y jueves estaría todo cubierto. Ahí seguramente ya se va a actualizar en la página de la HCDN. Muchas gracias, Lourdes. Buen trabajo. Hasta la próxima. Un placer. Bueno, ahí repasando la actividad parlamentaria, pero además de la actividad parlamentaria formal de reunión de comisiones para debatir proyectos, hay otras actividades importantes de diplomacia parlamentaria, y es el caso justamente de la reunión que mantuvo hoy la presidenta de la Cámara, Cecilia Moró, con el presidente, justamente su par, de la República de Vietnam. Estuvo reunida justamente hoy con el presidente de la Asamblea Nacional de la República Socialista de Vietnam, Dinh Hue Vuong, con quien además firmaron un acuerdo entre ambas instituciones para profundizar el compromiso parlamentario entre los dos países. Hay que decir que esta visita se da en el marco de la celebración de 50 años ininterrumpidos de relaciones diplomáticas entre ambos estados. Vietnam es el sexto socio comercial de Argentina. Se han comercializado en el año 2022 $5.150 millones, principalmente el 90% son cereales vinculados a las oleaginosas, principal exportador argentino de este producto, hacia Vietnam, que es la sexta economía con la que nos relacionamos. La titular de la Cámara Baja, Cecilia Moró, sostuvo que para nosotros es un año trascendental porque este aniversario de la relación con Vietnam también coincide con los 40 años ya de recuperación de la democracia, una democracia que nos costó mucho recuperar, dijo Cecilia Moró, que costó además muchas vidas, pero que el pueblo argentino hizo todos los esfuerzos para defenderla. Además, también Moró destacó que a pesar de las enormes distancias geográficas y algunas barreras idiomáticas, la relación bilateral no se ha parado de incrementar a lo largo de los años, y también en materia económica, ya que Vietnam es el principal socio y uno de los valiosos países aliados clave para la región del Asia-Pacífico. En 2010, la firma del Convenio de Asociación Integral ordenó la agenda bilateral en base a 3 ejes claves: el diálogo político fluido, el intercambio comercial y la cooperación técnica, y también lo que convirtió a Vietnam en el 5º socio en nuestro país para trabajar en relación al comercio bilateral, creciendo un 6.000% en la última década. La comitiva se comprometió también a, entre otras cosas, redoblar los esfuerzos para diversificar y ampliar el intercambio de nuevos productos, como la tecnología para el almacenamiento de granos, la maquinaria para la industria alimenticia y también frutas, carnes y medicamentos. Y además de la presidenta del cuerpo, Cecilia Moró, participaron distintos diputados. El diputado nacional Eduardo Valdés, que es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto. También la diputada María Rosa Martínez, que es la titular del Grupo de Amistad entre Vietnam y Argentina. Y después integrantes de las comisiones de Relaciones Exteriores, donde se destacan Mara Brauer, Luis Di Giacomo y también Claudia Ormaechea, junto a Adriel Sotelo, que es además el director general de Diplomacia Parlamentaria. Después de esta reunión, que fue un poquito más temprano,
Vamos a ver justamente lo que dijo la presidenta del Cuerpo, Cecilia Moró. Nosotros un año trascendental porque estamos atravesando el 50 aniversario de la relación bilateral con su país, pero básicamente y fundamentalmente estamos atravesando el 40 aniversario de la recuperación de la democracia en Argentina. Una democracia que nos costó muchas vidas, una democracia que nos costó recuperar, pero que el conjunto del pueblo argentino hizo todos los esfuerzos junto a la dirigencia política para lograr consolidarla, a pesar de la distancia geográfica que nos separa y de las barreras idiomáticas. La relación bilateral se mantuvo. En este recorrido lleno de hitos, rescato el avance histórico logrado en el año 2010 con la firma del convenio de asociación integral, el cual ordenó la agenda de trabajo en base a 3 ejes claves: el diálogo político fluido, el intercambio comercial y también la cooperación técnica. Señor presidente, Vietnam es un socio estratégico para la Argentina y un aliado clave de nuestro país en la región. Es actualmente nuestro 5º socio comercial, gracias a un intercambio de bienes y de servicios que ha crecido de forma sostenida en los últimos 20 años, pandemia de por medio. Presidenta del Cuerpo, Cecilia Moró, tras, en la reunión como forma de conferencia, de mensaje a todos y todas respecto a este encuentro que se dio justamente con el presidente de la Asamblea de la República Socialista de Vietnam, que hace un ratito, nada más, media hora, un poquito más, 45 minutos, la vicepresidenta de la Nación, presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, publicó una foto en su despacho junto al presidente de la Asamblea Nacional de la República Socialista de Vietnam, Bong Die Hue, es el nombre y apellido de este diplomático, este diputado, senador, este referente de la política de la Asamblea Nacional de Vietnam, que venía también a reunirse con el presidente Alberto Fernández y que en estos días, 3 días de viaje, de visita aquí por el país, también va a reunirse con el gobernador Omar Perotti para firmar algunos acuerdos, ¿no? Recordando que siendo el 6º socio comercial justamente de la Argentina y que el 90% de lo que se exporta hacia Vietnam son granos y oleaginosos, entonces ahí hay justamente una clave para articular, ¿no? Con Córdoba. Por ahí pueden ser parte de las inversiones que vengan para el desarrollo agroindustrial, ¿no? ¿Quién te dice? Capaz si aprueba la ley, por ahí. Capaz le pisan el acelerador y avanzan con la ley. Igual no, eso apuesta a las inversiones locales, pero bueno, si aumenta la compra por parte de Vietnam, bien ahí. Podemos ir por ese lado. Perfecto. Todo para yo necesito ese proyecto. Vos querés ese proyecto se apruebe a toda costa, veremos qué sucede. Todavía no está ni previsto en reuniones esta semana, sí la confirmación de reuniones martes, miércoles y jueves, inclusive con la confirmación de la convocatoria de otro tema que va a volver a filtrarse en la agenda pública, que tiene que ver con la situación de violencia narcocriminal en Santa Fe respecto a la Comisión de Legislación General y las SAS. Sebas, vos tenés la síntesis, digamos, el mapa de armado en relación al seguimiento de la Comisión de Juicio Político para entender cómo estamos hoy, porque esto comenzó, recordemos, el 25 de enero. Pasó un montón de tiempo. El 25 empezaron las extraordinarias, 2 o 3 días después se juntaron para iniciar el proceso de juicio político. Creo que el 27-28 de enero. Tal cual, Amanda. Este es un tema largo, es un proceso que viene sosteniendo el oficialismo para poner en agenda una serie de lo que consideran desaguisados por parte de él, de la Corte Suprema, de algunos de sus miembros, en distintos causales. Uno tuvo que ver con lo que fue ya el análisis exhaustivo del fallo Muiña del 2x1, este beneficio de conmutación de la pena para los represores de la última dictadura cívico-militar, y ya desde la semana pasada se puso en agenda otro tema que tiene que ver con el manejo discrecional de los fondos de la obra social, que como sabemos lo maneja la Corte Suprema
de la Nación, y este es un tema que, como decíamos, ya se puso en la agenda la semana pasada, se le va a dar continuidad esta semana en lo que es la segunda audiencia testimonial vinculada a esta causa. Ahí vamos a la segunda placa. Bueno, es el tema fuerte de la semana, ¿no? Ya estamos un poco acostumbrados a que sea el tema más relevante de la semana, salvo cuando hay una sesión y ahí se comparte un poco la escena, y es un tema que logró instalar con fuerza el oficialismo con relativo éxito. Recordemos que hay 14 denuncias presentadas, 7 son de personas de la sociedad civil que no son diputados ni senadores, otros 7 son presentados por diputados y algunos senadores del oficialismo, algunos de la oposición, que vienen representándolos a lo largo de los últimos 6 años, ¿no? La coalición cívica viene apuntando fuertemente desde el 2017, principalmente a Lorenzetti, pero también en algún sentido, bueno, el ingreso de los nuevos jueces terminó reafirmando esta situación, como por ejemplo con la obra social, porque no se cambió nada del 2016, desde que Rosati y Rosenkrantz se hicieron cargo de la conducción de la Corte Suprema. Lo que vemos es que no cambió nada, siguió todo como por el mismo tubo, sin muchas modificaciones. Y también decir que son 60, alrededor de 60 los hechos que se investigan, por eso se están ordenando por temáticas por ahora, capítulos, ¿no? Vamos. Y porque es muy difícil seguirlo, y si bien los testigos son testigos de distintas causas, claro, hay que ordenar un poco toda la información. Exacto, y a veces lo que pasa es que desde Juntos por el Cambio plantean, pero hoy estamos hablando de obra social. Bueno, pero no vamos a volver a tener un testigo, claro, para después preguntarle por coparticipación. Ya se acordó un criterio que tiene que ver con la economía testimonial, si se quiere, claro, que si tenés un testigo que es relevante, su testimonio es relevante y sensible para discutir determinada temática, por ejemplo el 2x1, pero también, bueno, ahora no recuerdo puntualmente un ejemplo, pero por ejemplo, en el 2x1 fue importante su testimonio y le aprovechas que está ahí también, claro, para preguntarle sobre otro causal, y eso es legítimo. Claro, y además también tener en cuenta que son secretarios o de las vocalías o de las secretarías, claro, de la Corte Suprema, que no van a andar viniendo todas las semanas, claro, para distintas cosas. Entonces, como son 9 vocalías, 9 secretarías y 4 vocalías las que hay en la Corte Suprema, cada secretaría trabaja distintas temáticas, ¿no? A algunos les tocaron trabajar sobre 2x1, a otros les tocó trabajar sobre coparticipación, a otros les tocó trabajar sobre otros temas. Pero, por ejemplo, respecto a obra social y respecto a Consejo de la Magistratura, va a haber otros protagonistas también que no son de la Corte Suprema, porque no intervienen de igual manera, no es que hubo una decisión ahí, digamos, construida por asesores, ¿no? Claro. Hay ahí más posibilidades que sean los propios jueces de la Corte quienes hayan dado sus votos. Por eso, bueno, si hay figuras repetidas que se van repitiendo a lo largo de los distintos causales, y hay otras figuras que son convocadas específicamente para cada una de estas imputaciones, de estos cargos. Bueno, ¿qué es lo que quiere el oficialismo que controla la mayoría en la Comisión de Juicio Político? Bien, lo que busca es determinar si se cometieron irregularidades al no cubrir las vacancias en el directorio de la obra social y también en áreas sensibles para el funcionamiento de esta entidad, como la subdirección médica, la subdirección administrativa y la auditoría interna. Y también saber si a raíz de esas vacancias se incumplió con la habilitación estatutaria para la delegación de firma. Por otra parte, también se investigan presuntos desórdenes o, bueno, estos desaguisados en la registración contable. Se habla directamente de ausencia de registración contable. Esto dieron cuenta los testimonios de la semana pasada. Los peritos contables, si no me equivoco, eran Melissa Solana y Oscar Fernández. También desmanejos en la adquisición de medicamentos. Acá hubo testimonios que hablaron de contratación directa sin que estas compras pasen por un proceso, digamos, público, de licitación pública. Claro, sin compulsa, digamos, sin tener que competir con otros un escrutinio público que valide ese procedimiento para la adquisición de medicamentos. También cuestiones vinculadas al control de stock, como faltantes de medicamentos. Bueno, creo que en la siguiente placa vamos a ver que también hay problemas vinculados a las autorizaciones, ya sea para distintos tratamientos, prácticas, estudios. Cosas que se esperaban que fueran como más automáticas, ¿no? En definitiva, en una obra social de un organismo tan importante como la Corte Suprema, que es realmente insólito que un software como un Excel, que lo manejamos hace por lo menos 25, 30 años,
Que sí han usado papel. No lo tengan, ¿no? Y que la Sí. gente que vino a hacer la auditoría, que fue testigo, que la semana pasada contestaban sobre el trabajo que habían hecho, incluso una auditoría particular, porque es una auditoría con diagnóstico, pero sin conclusiones y sin sugerencias. Claro. Pero mira esto también, Amanda, falta de informatización y digitalización de las autorizaciones médicas, lo cual lleva a importantes demoras e incumplimientos con afiliados. O sea que para poder autorizar un medicamento, un tratamiento, bueno, no se puede hacer por internet o hay dificultades para poder hacerlo por esa vía. O lo haces y tenés que eso en esperar el siglo mucho tiempo. XXI y sobre todo en esta última década, la verdad que resulta inaudito. Y una obra social de no solo uno de los poderes del Estado, sino uno de los trabajos mejores remunerados y mejores reconocidos en términos sociales. Digo, no cualquier persona accede a trabajar a la justicia federal nacional, no todo el mundo puede acceder a esta obra social, no es, bueno, uno con todos los prejuicios que puedan llegar también y estigmatizaciones alrededor, no es una obra social de un cuerpo de trabajadores de actividades manuales, ¿no? Son intelectuales. No, pero además abogados. los aportes a la obra social de este tipo de justamente afiliados y afiliadas son muy altos. Son muy altos porque los salarios de estas personas son muy altos. Y son 100.000 afiliados. 100.000 afiliados. Imagínate la mitad todo son... papel. O sea, 100.000 afiliados. Todo se te demora una eternidad. No, se arma un berenjenal de problemas. Exacto, no a nivel nacional, tal cual. No es, imagínate si vos vivís no sé, en la provincia de Córdoba o en Salta, tenés que autorizar. Sí, después hay denuncias de que hubieron, digamos, autorizaciones que salieron así como un tubo, casi automáticamente, a personas cercanas a la conducción de la obra social, mientras se denegaba ese mismo tratamiento, ese derecho, a muchísimos afiliados y afiliadas. Y también hay que decir que no son solamente trabajadores de mesa de entradas o trabajadores de administración que tienen esta obra social, son los propios jueces y fiscales, son los secretarios y secretarias de los jueces que tienen esta obra social. Es verdad, se puede tener una prepaga y derivar los aportes. Claro. Seguramente los jueces tengan prepaga. Total. Pero con los que trabajan tienen toda la obra social del Poder Judicial, que además tiene una incidencia muy grande, y decían eso, hay alrededor de casi un 50%, menos del 50% de esas 100.000 personas son aportantes, o sea que se sostiene con la mitad, porque el resto son adherentes entre jubilados y también familiares, ¿no? No, es tremendo y las irregularidades no terminan ahí. También, bueno, se habla de una excesiva cantidad de juicios por mala praxis. También suspensión de prestadores por falta de pago justamente de esos prestadores, lo cual se reduce la cantidad de prestadores a los que pueden acceder los afiliados y afiliadas, y eso reduce la calidad del servicio, ¿no? Exacto, de un servicio que tendría que ser de excelencia justamente por la cantidad de recursos que maneja. Exacto, y además eso que bien decís, no se puede dimensionar todavía cuál es el volumen de recursos que se administraron. No hay registro de ese volumen. De hecho, cuando le preguntaron a una de las tesoreras, de la protesorera de la obra social, cómo era, si recordaba, si había firmado cheques en los últimos tiempos o ha hecho transferencias y depósitos, dijo que eran sumas millonarias y no supo precisarlas, ¿no? Tampoco. Claro. Alguien que tiene a su cargo la gestión de las cuentas de la obra social, que no tiene la precisión de la información sobre la cantidad de recursos que se movieron en el último mes, no digo de los últimos 50 años, el último mes. Tenés que todo tener eso una salió idea. a la luz a partir de pericias que fueron ordenadas incluso por la propia Corte, que ahora sufre como un boomerang los efectos de estas denuncias que lo sientan en el banquillo de los acusados en este juicio político. Así que, en fin, bueno, a raíz de esto fueron citados una serie de testigos. Por ahí el que más salta a la vista es Héctor Daniel Marchi. Vos comentabas quién es esta persona en la introducción de este programa, Amanda. Es el ex administrador general de la Corte, quien fue desplazado abruptamente días atrás. El jueves pasado fue. La Corte. Bien, luego de justamente entregar un informe que dejó al desnudo estas graves y serias irregularidades en el manejo de la obra social, que tienen que ver con la malversación de los fondos, con la falta de cumplimiento de las vacancias, en todo lo que comentábamos anteriormente, estas vacancias en puestos clave para el funcionamiento de la entidad médica, de la prestadora médica. ¿Quién es entonces Héctor Marchi? Bueno, quien acaba de ser eyectado de la Administración General de la Corte, es un hombre de confianza de Ricardo Lorenzetti, que es el único juez que votó en disidencia
en cuanto al desplazamiento de Marchi a la Cámara Federal de Seguridad Social. Claro, lo que se hizo fue, no es que se lo echó, lo que se hizo fue justamente una de las potestades que tiene la Corte Suprema de Justicia, y algo que se hizo mucha referencia en estos días de juicio político al año 2008, es porque en esos momentos, ahora con la misma actitud, lo que hacen es modificar el estatuto de la obra social. Tiene, obviamente, los cortesanos del Tribunal Supremo la potestad de modificar, como son los que administran, los que tienen la obligación de controlar y administrar, pueden modificar el estatuto si están de acuerdo con una mayoría. Lo hicieron. Sí, pero esa administración que tenía general de la Corte Marchi la dividieron en secretarías diferentes. Entonces a él, en definitiva, lo degradaron de su cargo y lo pusieron a disposición de otro jefe, dando un movimiento, de degradación y desplazamiento. De hecho, frente a esta excusa de una potestad que tienen de reordenar el directorio. Y yo no sé si fue sutil o no, pero es una forma claramente de sacarse encima a una persona que estaba incomodando y que estaba metiendo el dedo en la llaga en cuestiones que comprometen seriamente la administración de la obra social y que tiene sobre todo la presidencia, ¿no?, en manos de Rosati, que es quien debe controlar el funcionamiento de esta prestadora médica. Y también algo que pasó en las últimas semanas, que también se dio referencia en la anterior sesión de la comisión y volverá a ser presentado seguramente en este contexto de mañana, es también la información respecto al rol que tiene Juan Carlos Maqueda, ¿no?, que tenía una designación no formal, en definitiva de palabra, de ser el responsable de llevar adelante el control y el seguimiento, digamos, cotidiano de la obra social, y hace 2 semanas atrás también entregó una información respecto a su desvinculación a ese rol, ¿no? Maqueda justamente, Maqueda dijo, yo doy de baja la designación que me dieron y nunca se dio una designación formal. Nunca estuvo de alta esa designación. Esto que estás diciendo también coincide con la renuncia en cargo de Aldo Tonón, que es quien era hasta hace poquito el director de la obra social del Poder Judicial de la Nación, y quien él decía que tuvo que renunciar porque no le daban capacidad de ejecución sobre los fondos y que no tenía poder real sobre esta obra social, y que en ese sentido era ocioso que estuviera ocupando ese lugar. Y su salida, por supuesto, que dejó expuesta estas anomalías que se están presentando y que tienen que ver con una especie de acefalía o falta de autoridad. No se sabe quién es el que toma las decisiones, quién es el responsable en última instancia sobre todas estas cosas, estas irregularidades que están sucediendo en la obra social. Lorenzetti, que obviamente esto también hay que marcarlo en un enfrentamiento, una guerra fría y no tan fría, que sucede bastante caliente entre Lorenzetti y fundamentalmente Rosati. Lorenzetti, que está enfrentado a los otros 3 jueces, salió a denunciar que se estaban sacando de encima a quien le responde, que es Marchi, justamente como consecuencia de este informe que ponía luz sobre estos desaguisados, estas irregularidades. Exacto. Además... Y esto que también es clave, que vos decís ahí, que tiene que ver con el rol de Elisa Carrió, que es el rol de la coalición cívica. Ya venía Marchi denunciando a Elisa Carrió en el Foro Civil, porque había sido en su momento denunciado junto con Lorenzetti por la diputada mandato cumplido por enriquecimiento ilícito, que nunca se pudo llegar a comprobar en el Poder Judicial, y eso hizo que Marchi decidiera denunciar a Elisa Carrió por falsa denuncia, en definitiva, o una figura parecida. Como la decisión última sobre ese proceso judicial que siguió su procedimiento legal llegó a la Corte Suprema, Marchi hace unas semanas pidió que los jueces de la Corte, Lorenzetti, que era que a él lo conoce, su aliado, y los otros 3 jueces se excusen y haya con jueces que intervengan en esa decisión, porque, dice Marchi, son defendidos por la coalición cívica en el proceso del juicio político. Entonces ya está todo como recontra enchastrado, ¿no? Cruzadas las acusaciones, denuncias judiciales, recusaciones de los propios jueces, y el marco es la Comisión de Juicio Político, donde mañana vamos a seguramente conocer declaraciones escandalosas de lo que pasa con la obra social. Sí. En medio de este enchastre, como bien lo definiste recién vos, Amanda, se suceden los testimonios en la Comisión de Juicio Político. Ya desfilaron por la comisión unos cuantos, y para mañana están citados unos, no tengo acá la lista, pero deben ser unos 6 o 7 más. Sí. Exacto.
8 más. Mirá, acá desde producción me están ayudando. ¿Qué pasó? Los legisladores, los integrantes de la comisión, solamente pudieron basarse en los informes que le habían solicitado al presidente de la Corte Suprema, a Rosati, solamente en uno de los 4 informes que tenía a disposición Rosati. O sea, solamente pudieron analizar la 4ª parte de todo el material documental que había solicitado que de todos modos eso llevó a conclusiones bastante lapidarias, si se quiere, a partir de lo que salió a la luz con los testimonios de los peritos contables, de la médica forense, que se llamaba, la tengo acá anotada, ya te digo. A ver. Bien, se llamaba María Cristina Interlandi. Interlandi, ahí está. Ella hablaba de los faltantes de medicamentos, de los problemas para las autorizaciones, hablaba de los problemas para el control del stock. Sí, además lo que se remitió la señora Interlandi, que es una médica legista que estuvo en el, en el informe de auditoría, era el propio informe. De hecho, pidió leer las páginas tal cual había sido el informe para no tener ni siquiera que decir ninguna cosa por fuera. Por las presiones que hay, es muy difícil el proceso de juicio político porque las personas que están testificando son identificadas por la Corte Suprema, no es que pasan inadvertidas en una sala donde nadie las conoce, es público y tienen una exposición muy grande que puede complicarles la vida también en definitiva. Por eso son tan precisos en algunas informaciones, algunos son un poco más desbocados porque también manejan un poco más la ley, pero la Corte Suprema tiene un poder real, digamos, no tiene que decidir sobre la vida de un montón de gente y puede llegar a tomar la decisión también en función a sus intereses en relación a algún proceso judicial, como es lo que denuncia Marchi. Sí. Bueno, decíamos recién que los legisladores no tuvieron a su disposición la información completa porque Rosati solamente les giró uno de los 4 informes. Además de esos 4 informes de supervisión, habían como 18.000 fojas con observaciones. O sea, era realmente un volumen muy importante que no llegó a manos de los integrantes de la Comisión de Juicio Político. Y por eso la semana pasada Gaylar, cuando se enteró de este voto en disidencia de Lorenzetti, advirtiendo justamente esto, le pidió por nota a Rosati el envío urgente de la totalidad de los informes surgidos de las auditorías realizadas sobre la obra social del Poder Judicial de la Nación. Claro, porque lo que pasa también acá es que empiezan a escatimar información, ¿no? Porque si son 3 auditorías o 3 o 4 partes de la auditoría y el Congreso solo accede a una, que encima no tiene las conclusiones, no tiene ninguna recomendación, que llega un poco raro, bueno, lo que responden es, bueno, sí, habría otros informes, ¿por qué no los remiten? ¿Qué están ocultando? Claro, el único que lo sabía aparentemente era Rosati y los legisladores oficialistas de la Comisión de Juicio Político se dieron cuenta a partir de la fundamentación del voto en disidencia de Lorenzetti, que habló de una especie de vendetta contra Marchi por haber expuesto justamente las irregularidades en el manejo de los fondos de la obra social. Y además eso es importante porque es información pública. Cuando hablamos de transparencia de los poderes también se habla en relación al rol de los jueces, sobre todo de la Corte Suprema, que tienen como principal responsabilidad no solamente entender en última instancia cualquier conflicto de cualquier carácter legal en la Argentina entre las distintas provincias y también con sujetos de otras localidades, de otros distritos, de otros países, también administran los recursos, digamos, la plata que se pone, por ejemplo, para comprar computadoras y para mejorar los edificios donde se van a hacer las denuncias. Toda esa decrepitación que tiene el Poder Judicial se explica un poco con esta informalidad en el manejo de recursos. Porque si así está la obra social, ¿cómo está el resto? Seguro, tal cual. ¿Por qué tanta hazaña contra Marchi? Te preguntarás. Mira, Anna, en los informes Marchi consignó que hubo pérdidas por 3.000 millones de pesos en apenas 6 meses por no invertir el dinero de la obra social en plazos fijos, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de una pérdida monumental. También Marchi informó que se extraviaron miles de medicamentos y que la compra de medicamentos se hace por contratación directa y no por vía de un proceso de licitación limpia y pública. Así que bueno, fíjate. Para mañana. ¿Cómo? Preparémonos para mañana, para todos los titulares. Por eso tanta inquina de Rosati y compañía contra Marchi, y ahí también se explica un poco las razones por las cuales fue corrido a otro destino judicial. Vamos a la siguiente placa, ya faltan poquitas, creo que 1 o 2 más. Ahí va. La comisión volvió a citar a Aldo Tonón. Este es otro de los nombres clave que mañana van a estar sobre el tapete.
aunque posiblemente Tonón no venga porque esa fue la actitud que había tomado la semana pasada. ¿Quién es Aldo Tonón? Lo dijimos hace un ratito. Es el exdirector de la Obra Social, quien renunció a su cargo el 30 de marzo pasado porque decía que no tenía la capacidad suficiente de ejecución sobre los fondos, ¿no? Como que estaba calentando la silla, como quien dice, pero no por motus propias, sino porque no le daban el poder suficiente para poder controlar lo que estaba allí sucediendo. Estaba designado, pero en definitiva no tenía la capacidad de intervención y de ordenamiento de las cosas, ¿no? Bien. Vos ponés en palabras lo que yo por ahí lo digo un poco más confuso, pero bien, vamos ordenando así la información. Esto decíamos bien, el martes pasado Tonón se ausentó alegando que al estar siendo investigado penalmente por el juez Ariel Lijo, por este mismo hecho que tiene que ver con el manejo de los fondos de la obra social. Claro, porque están discutiéndose también en sede penal y en sede civil, porque tanto las dos afiliadas que vinieron la semana pasada como el sindicato Citraju y otros particulares vienen litigando. Creció un 300% la litigiosidad, la denuncia penal, la denuncia administrativa, la denuncia civil en los distintos fueros por parte de beneficiarios de la obra social que se ven impedidos en el desarrollo de su acceso a la salud. Y eso es un poco lo que tratan de poner en relación. Él dice, bueno... Él le dice como que como se está tramitando una causa penal sobre estos mismos hechos, cualquier declaración que él haga ante la comisión podría autoincriminarlo y por eso no es, digamos, deseable o no corresponde en todo caso que él se presente ante la comisión o que tiene la posibilidad de eximirse de esa obligación porque se está tramitando en un juzgado ordinario, penal. Sí, lo que respondió la comisión a eso, que también lo respondió en algún sentido el propio testigo Germán Garabano, ex ministro de Justicia del gobierno de Macri, y también la presidenta de la comisión, es que un testigo que siente que se autoincrimina puede no responder, ¿no? Pero negarse a participar de un proceso tan importante, además que no se puede un testigo negar a declarar porque es una carga pública, bueno, en última instancia puede negarse a responder esa pregunta. Vos podés abstenerte a responder, decir, no sé, no tengo conocimiento del tema. Cualquier pregunta que te comprometa o que pienses o que uno interprete que lo puede perjudicar o que se puede estar autoincriminando, uno tiene la posibilidad de excusarse y mirar para otro lado. o en todo caso, decir la verdad si es que fehacientemente es la verdad, de no tener conocimiento sobre eso que le están preguntando. Pero ya no venir, y si no viene por segunda vez, empieza a tener cierta sospecha, ¿no? Como dice el diputado Valdés, entrego mi celular si me lo piden en cualquier momento, ¿no? Pero sería importante que esté porque justamente a Tonón es a quien la Corte le había endilgado o le había pedido una auditoría sobre el periodo comprendido entre abril de 2008 y septiembre del 2021. Perfecto, y eso es lo que están analizando ahora, porque el contenido de esas auditorías es un poco lo que vienen a presentar los peritos, no es que hicieron otros informes, son esas auditorías que ya de por sí, algo que escuchábamos la semana pasada, por ejemplo, es que por parte de uno de los peritos contables decía, bueno, no están firmados, el informe de auditoría no tiene la firma legalizada en el Consejo Profesional. O sea, es común, hay veces que eso no pasa, pero bueno, si vos sos una organización de base o si sos un sindicato, te piden siempre que esté legalizado, ¿no? Si sos la Corte Suprema no, pero si esto sí. Pero bueno, esas justificaciones que se fueron dando, que también van marcando un poco una situación que es ya, bueno, muy evidente de la gravosa que es, ¿no? Porque todo lo que dijeron, no tiraron una buena, ni una le tiraron buena. La desidia Fue total. todo terrible, como no hay medicamentos, no hay registro de los que están vencidos, no se pueden hacer los tratamientos, tardan un montón en las autorizaciones, no se sabe cuánta plata se firma en los cheques, no se sabe nada. Es tremendo. Bueno, te completo la lista de testigos citados. Van a estar también, o por lo menos fueron convocados, hay que ver si vienen o no, Gustavo Montanini, que es docente de la UBA, el doctor Sebastián Clerici, que es secretario letrado de la Corte Suprema, el doctor Enrique de Bedia, que es prosecretario letrado en la Corte, el doctor Enzo Canónaco, que es médico legista, Valeria Díaz y Laura Ambrosio, que son ambas afiliadas a la obra social del Poder de Justicia de la Nación. Supongo que deben tener algún tipo de fuero sindical, si no difícil que puedan venir acá a testificar. Lo pueden hacer perfectamente, pero uno esperaría que no haya ninguna represalia, porque realmente da miedo del poder que tiene
la cúpula del Poder Judicial en manos de la Corte Suprema. Gracias, Eva, por esta síntesis. Con toda esta información ustedes ya se pueden sentar mañana a la 1 y saber de qué va a ir un poco la reunión, cuáles van a ser los tópicos importantes, cuáles van a ser los nombres que hay que tener atención y prestarle atención a ver si vienen, no vienen, si participan, no participan, y sobre todo escuchar qué es lo que tienen para aportar, ¿no? Que va a ser lo más interesante. Sí, y lo difícil que es seguir, sobre todo este capítulo, el capítulo de obra social, es muy difícil de seguir, porque te hablan de gente que no conoces, digo, por ahí el de coparticipación va a ser un poco más entretenido, pero este es... Claro, este es, y además es angustiante porque... encima. Siempre todos tenemos una relación con el sistema médico de alguna manera, los trabajadores en general con las obras sociales, y lo que menos esperás es darte... Hay que lidiar con esto, pero es lo que decía darte Seba. con la cara... Abrumadoras y contundentes. Exacto. Por ejemplo, en el caso de la composición del Consejo de la Magistratura puede ser susceptible a lecturas políticas. Claro, pues y es demás. más político. Este pero acá es me parece que es, digamos, la información es brutal y es lapidaria, exactamente. Sí. Este es un poco el estado de la situación. Si repasamos, vinimos conociendo antes del expediente propiamente dicho del 2x1, donde hubo testigos específicos, hubo víctimas, hubo sobrevivientes, hubo también familiares y secretarios y vocales de la Corte Suprema de Justicia. Ya pasamos por otras instancias, no tanto organizado por temas, sino más bien para conocer un poco el funcionamiento, cómo es que circulan los expedientes dentro de la Corte, quiénes son los que están ubicados en cada lugar y quiénes trabajan con cada uno de los ministros de la Corte Suprema. Hay ahí también un entramado que para nosotros como parte de la sociedad nos es esquivo, es algo que no se conoce. Total. Y que además condiciona mucho en entender, bueno, por qué los procesos son tan largos, ¿no? Y demorados. Hay más de 28.000 causas a las que tiene que darle una resolución la Corte Suprema como última instancia de revisión. Pero si ves que usan papel para la obra social, traslada eso al funcionamiento de la justicia y tenés la respuesta de todo. Exacto, ¿no? Te das cuenta cómo... bueno, es indignante, ¿no? Porque son muchos recursos, pero es mucha gente. Muchas veces es una forma de retener información, de que sea poco accesible. Digo, no es solo desidia, hay una intencionalidad detrás de todo. Y también hay un disciplinamiento de sus propios trabajadores, ¿no? Porque en este sentido, en definitiva, algo que tiene que ver con un derecho consagrado en la Constitución Nacional y un mecanismo, porque esta obra social y la obra social de los docentes universitarios, por la autonomía propia que tienen las universidades en el país, están por fuera del régimen de obras sociales, no se rigen por la ley de obras sociales. De hecho, se reclamó bastante la semana anterior respecto a la deuda que tiene el Congreso con el dictado de una ley propia para estas dos tipos de obras sociales que tienen particularidades. Este porque es uno de los poderes del Estado y la otra porque representa a los trabajadores, presta salud a los trabajadores del sistema universitario que es autónomo, ¿no? Eso debe ser otro tema para meterse en fondo, sé si hay tantas denuncias iguales en ese sentido. La verdad que no sé si hay tantas denuncias de mala prestación del servicio, tantas como las que tiene la Corte Suprema, que en definitiva son 300% más entre 2008 y 2022, el registro que hay de incremento de litigiosidad y, como decíamos, en distintos porcentajes, principalmente el tratamiento, digamos, la cobertura de tratamientos complejos de complejidad y, por otro lado, el segundo gran tema que tiene mayor cantidad de denuncias tiene que ver con los medicamentos, ¿no? Yo realmente me quedé sorprendida que la señora, la pobre señora Insulz era el apellido, que vino y contestó leyendo el propio informe de la auditoría diciendo que no había ningún sistema para saber qué medicamentos estaban vencidos. Nada menos. Y que a veces los pacientes, los afiliados pedían un medicamento está acá a 4 cuadras la farmacia de la obra social. Y no sabían, no les daban porque no sabían si estaba o no estaba disponible. El stock y había stock. Claro, no tenés registro. Es como un nivel de indignación. Ay, sí. Me sale la doña que me indigna. ¿Qué es eso? Es que realmente es el Poder Judicial. Además, desde 1953 existe la obra social. Desde ese momento la administra la Corte Suprema. Hay distintos momentos y por eso se marca el 2008 como un cambio paradigmático con la estructura de ordenamiento, que ahí es donde Maqueda se hace cargo, en definitiva, de la observación, digamos, del proceso de la Corte Suprema. Mañana martes, 1 de la tarde, como bien decíamos,
juicio político en su comisión, la sala número 1, que es esa sala grande que tiene en el medio, además un lugar amplio para los taquígrafos. Van a estar estos 8 testigos, yo ya creo que no van a estar todos presentes, pero bueno, ojalá vengan todos. Y si no, ya sabemos, lo anunciaron la semana pasada, lo dijo la presidenta del cuerpo, van a pedir la intervención de la justicia para que sean traídos por la fuerza pública. Ya solicitaron que se traiga por la fuerza pública a un abogado de la matrícula de apellido Maceo, que se negó a declarar antes de que comenzaran con el 2x1, antes de inicio del mes de abril, que había sido citado para la veracidad. ¿Se acuerdan cuando se discutían los chats de Ramos? Sí. Bueno, no quiso venir y para cumplir con la ley los diputados que son parte del oficialismo, la autoridad de la comisión, lo que hizo fue solicitarle la intervención judicial para que comparezca por la fuerza pública. ¿Y en el caso de Stornelli? Con Stornelli no se terminó de resolver en definitiva porque está la interpretación esa del fuero, todavía está la discusión respecto a si el Código Penal lo habilita. Y si Casal puede, en algún sentido, el Procurador General impulsar su presencia bajo percibimiento, claro. ¿No? En definitiva, no hay ahí todavía claridad sobre cómo avanzar, pero con quienes no tienen fueros tienen esta otra opción. El miércoles, sí. No, nada. El miércoles, entonces, otras comisiones. A las 14, Comisión de Cultura, varios proyectos de declaración y de resolución que van a estar discutiéndose y trabajándose. Ya dijimos, nada que tenga un impacto de transformar el proceso cultural, como ha sido, por ejemplo, la aprobación de la Ley de Financiamiento de las Industrias Culturales. Claro, esa sí generó peleas. Esa fue picante, podemos discutida. Decir. Estos son temas que promueven más que nada... Consensuados. Estamos viendo mucho esto en diputados, ¿no? Proyectos de ley consensuados, lo vimos en la última sesión, salvo la de lavado de activos. Eran todas iniciativas que tenían un único dictamen y demás. La idea un poco del oficialismo es llevar adelante una sesión por mes con temas dentro de todo tranquis. Muchos de esos temas se podrían haber aprobado. Sobresaltos. No. Incluso en el proyecto que terminó con una votación dividida, el Frente de Todos había llegado con el acompañamiento del PRO, que después se terminó deshilachando ese apoyo, pero me parece que hay una búsqueda, ¿no?, de encaminar acuerdos para llegar bien hacia, digamos, bien entrado el calendario electoral, por lo menos con un cúmulo de leyes, con una performance de producción legislativa que salve, si se quiere, el año de este Congreso Nacional. Estoy de acuerdo porque me parece que muchos de los proyectos que se aprobaron tanto la semana pasada como los que se van a buscar aprobar en las próximas sesiones, si es que el 17 de mayo se concreta finalmente la convocatoria de una sesión, son temas que no tienen incidencia trascendental en el ordenamiento social y además que son muchos los proyectos que se aprueban a fin de año. Pero como no venimos con esa última sesión... Tienen ese tenor de los proyectos de fin de año. Eso me gusta. Me parece que acá hay un acierto y creo que acá hay mérito de las distintas partes, ¿no? En esto de disociar esta grieta tan furibunda que sea por fuera del Congreso y en el marco de esta campaña electoral y del barro electoral, con la dinámica propia del Congreso Nacional, cuyo objetivo tiene que ser la búsqueda de leyes y muchas veces termina contaminándose por la inoculación de esa grieta que viene de afuera y que no tiene que ver justamente con el espíritu de esta Cámara, que es la búsqueda de acuerdos. Sí, igual me parece que también tantos candidatos que son diputados para gobernaciones, tanto interna, tanta oferta que hay de cada uno de los bloques mayoritarios de la Cámara hace que también esté un poco más sosegada la confrontación, ¿no? Como también es mucho la interna que hay entre los candidatos. Claro, están más en la interna por ahora. Están tratando de... bueno, es una buena interpretación. Sí, lo cierto es que está bastante más aceitada la maquinaria de funcionamiento de la Cámara de Diputados. Pero que pasa esto. Lo que fue fines del año pasado y el verano. Sí, dejar atrás un poco esos ruidos que hubo, pero también lo que vos decías, no son proyectos de gran envergadura. Digo, de impacto masivo. Exacto. Sí, no es el proyecto de grandes fortunas, ¿no? Ese tipo de iniciativas. Económicos en general no son. Aporte extraordinario de grandes fortunas. Tampoco es humedales, tampoco es alquileres. Sí, no es el proyecto para convalidar la deuda con el FMI. Exactamente. Son más de corte social, mucho salud. Y a universos pequeños, ¿no? Porque vimos también que son universos específicos sobre los que recae. La única diferenciación que hubo la semana pasada tenía que ver con las becas Progresar que impactan mayoritariamente en un sector social
que son las juventudes, cuando se les promueve justamente esta asistencia para lograr la terminalidad educativa. También está el proyecto de monotributo tecnológico que apunta más que nada a los profesionales independientes. Exacto, fueron esas dinámicas las que se fueron dando. El miércoles decíamos hay otra comisión, además de la de Cultura, tenemos también que está convocada a las 14, un rato más tarde, 15:30, la Comisión de Discapacidad, para también empezar a avanzar en varios proyectos que ya venían discutiendo, como la adopción del símbolo internacional de accesibilidad universal o algunas modificaciones en las leyes que ya existen respecto al sistema de prestaciones básicas en hábitat y rehabilitación para personas con discapacidad. Un poco lo que se va dando, y otra que se confirmó hace un ratito nada más, ya te llegó a vos también. Exactamente, sí, la legislación general que tiene que ver con este régimen de transparencia para las SAS, este proyecto de ley que impulsó el presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, que viene un poco de la mano con todo lo que fue el planteo del narcotráfico, lavado de dinero y el señalamiento que hay por parte del oficialismo a esta herramienta que se creó durante el gobierno de Mauricio Macri, que plantean que se utiliza para lavar dinero, en muchos casos provenientes del narco. Así que vamos a tener una semana con varias actividades, con invitados el martes, con invitados el jueves, con discusión entre los diputados el día miércoles. Todo esto lo van a compartir aquí en DTV. Los dejamos hasta la próxima. Gracias, Sebas. Gracias, Débora. Nos vemos el viernes con este equipo, más Gaby Vulcano. Ustedes sigan aquí en la continuidad de TV. Chau. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país, para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso.